Bueno, hoy, como decíamos, está Manuela Castañera, que le damos la bienvenida. Gracias por estar acá. Feminista, ¿está bien? ¿Vamos Así bien con los es. títulos? Muy buenas tardes. ¿Socióloga? Socióloga. ¿Docente? Socialista. Socialista. No docente. No docente. Administrativa de la UNSAM. Administrativa de la UNSAM. ¿Qué otro título me queda sin decir? Entrerriana. Entrerriana. Sí, esa no se olviden. Esa no se olvida. Entrerriana. Bien. Amiguera. Porque sí, soy una persona muy sencilla, me gusta juntarme con amigues, me gusta jugar a la pelota con mis compañeras de trabajo. Soy parte de Les Candidates Alegres, porque anticapitalista, y el anticapitalismo, al tener como un programa, un plan, una alternativa para el futuro, da alegría. Sí. Y así que ahora agregué a mis nuevas presentaciones bailo también. ¿Tenés el jingle ahí? Claro, lograron en esta campaña lo que no iba a hacer en público. Por favor, A mí lo que no iba a hacer en público, pero sí. tener... Y ahora y sí, así es el Yo anticapitalismo. escucho mucho a Patricia Bullrich hablar de coraje. Hay que tener coraje para hacer esto. Yo no lo haría. A ver, hay que tener muchos ovarios. A ver cómo cantabas. Manu, escúchame. En tus redes están preguntando si te sabes tu nuevo jingle. ¿Cuál? ¿Este? Dale tu voto a Manuela Castañera, que tu voto es para darle a la izquierda que está buena. Dale tu voto a Manuela Castañera, Castañera. Excelente. ¿Viste cómo coordinamos? Todos me dijeron, ¿eh? Muy bien, muy bien. Coordinaron y todo. Y fue la segunda toma. Así nomás. Estábamos en el planetario el domingo. Sí. Una cosa muy natural. Bueno, tuviste, elogios, también chicanas, ¿no? O memes y de sí, parte... está lleno, pero fueron más la buena onda. Igual, siempre que hablo del tema lo cuento, el jingle es de un oyente de otro programa de Pedro Rosenblatt, Sí. que llamó a Gelatina, tienen un segmento, y una persona mientras aspiraba a su casa cantaba eso, y la novia lo grabó. Y yo lo escuché, en realidad me lo pasó mucha gente, y me estallé de risa, realmente me pareció muy divertido, muy pegadizo, y lo terminé bailando. Y así fue como, ¿viste? Era un chiste y quedó. Manuela, te voy a hacer la pregunta que más veces te hicieron en la historia de la humanidad. ¿Por qué la izquierda no va unida? Yo también me hice esa pregunta. No estás solo. Somos dos y varios más los que preguntamos eso. Yo se lo pregunté a Miriam Bregman también. Claro, pues está el frente izquierdo, y ¿no? me gosteó. Y muchas veces uno se pregunta, y por otro lado Ramal, ¿no? Sí. Muchas veces uno se pregunta, ¿qué pasa ahí, no? Sabiendo que la derecha en ese sentido es más pragmática, ¿no? En distintos periodos se ha juntado para ganar una elección. Más o menos. Ahora hay división por todos Ahora lados. sí. Ahora hay Ahora fragmentación. sí. Pero igual no hablemos de la derecha porque ellos tendrán sus temas. Nosotros tendríamos que tener como izquierda otro tipo de prácticas. La primera cuestión es decirte que yo creo que está pendiente la unidad. Y eso me diferencia del resto que dice, no, la unidad ya está porque tenemos al frente de izquierda. Sí. Y tenés al frente de izquierda, pero ustedes tienen una PASO que nadie entiende y después hay 4 listas nacionales de izquierda. Entonces, en realidad... sí, tendrás 10 años, pero evidentemente no terminó de contener y de nuclear al conjunto de la izquierda, sino que ahora está con varios problemas, crisis, discusiones muy agresivas, con poco contenido, no se sabe cuál es el debate entre Solano y Bregman, no quieren discutir públicamente, no se entiende. Bueno, yo lo sigo, pero... Bueno, pero a ver, puede haber... Lo que terminó pasando, para que ustedes sepan, es que yo pedí, y el Nuevo Más pidió, la PASO en el frente de izquierda. A eso iba, ¿no? Porque uno dice, pueden tener matices, diferencias en algunos puntos, pero en los frentes pasa eso. La idea es que haya ideas núcleo que puedan compartir. La idea es el punto en común, no la diferencia. Para hacer un frente, vos tenés que ver, qué es lo que te une y trabajar sobre eso. Y nosotros trabajamos sobre eso y les pedimos ir a una PASO. ¿Y qué pasó? Me dijeron que no. La gente de Solano no aceptó reunirse, que después me indigné bastante porque lo vi en la televisión diciendo que yo no quería, que era todo mentira y demás, y me pareció un criterio que en la izquierda no debe estar. Lo dijo en un canal de televisión. Lo sé porque también me mandaron el segmento. Y Solano ni siquiera se reunió, y con la gente de Bregman, con el PTS, sí nos empezamos a reunir. Estuvimos teniendo, mucho intercambio, y nos dijeron que PASO no, pero cuando le dieron la PASO a Solano, pero a nosotros nos dijeron que no la iban a dar, nosotros le dijimos, entonces hagamos una fórmula unitaria con Miriam. A mí me parecía que podía ser la bomba.
por dos mujeres de izquierda que se plantan, que podemos sumar, ya había una PASO, no seguir dividiendo. Y ahí es donde me gosteó, dejaron de contestar. Ahí, doble tilde. Para que tenemos gente mayor como yo aprendí el término por mis hijos, pero explícalo un poquito. Gostear viene de las prácticas que hay ahora de relacionarse mucho por mensajito, por redes sociales y todo, y te estás conociendo con alguien y de golpe desaparece. Y vos por ahí no es que te clava el visto, sino que ni siquiera... No, es peor. Viene de fantasma, fantasma, de transformarte en un fantasma y desaparecer. Y en la psicología social y en la psicología se lo suele identificar con la violencia. Es una forma de violencia, porque te estás conociendo... Ignorando. Claro, ignorando. Sí, invisibilizar al otro, ¿no? Con el cual además tenías un vínculo. Con el cual empezaste a relacionarte. No es solo que alguien quiso generar una interacción y de la otra parte no hubo nada, sino que acá nos sentamos, hablamos, intercambiamos, tuvimos reuniones y cuando ellos, además, nosotros le propusimos la fórmula porque ellos habían sacado una carta pública que decía... vamos a llamar al Nuevo Más, a nosotros y todo, y yo mensaje, che, ¿verdad? Hagamos una fórmula contrapropuesta. Costeo. O sea, eso sí era mentira, que iban a llamarnos. Bueno, te gostearon, quedaste fuera de la posibilidad de una unidad. De esa unidad. De esa unidad. De esa unidad. A mí me parece que la discusión sigue pendiente y por ese motivo nosotros sostenemos y nos parece evidente que necesitamos el 500.000 de votos en agosto para pasar a las generales y con ese resultado forzarlos a discutir la unidad, porque es el único idioma que están hablando. Bien. El problema de fondo es la PASO. Recordemos, porque claro, por ahí vos estás hablando de la cantidad de votos, esto tiene que ver con la ley de las PASO, digamos, ¿no? Con la normativa que vos tenés que tener el 1,5% de los votos activos para poder superar ese obstáculo, ¿no? Estés o no en una interna. Yo no estoy en ninguna interna, estoy en una externa. En realidad, no competís con nadie en la interna. No compito con nadie en la interna. Pero te tenés que presentar y te tienen que votar. Pero estás obligado. Nosotros no teníamos interna, la ley nos obliga igual a participar en agosto, por más que no tengamos otra competencia en la interna, pero te pone ese piso, que a veces se dice 1,5, pero a nivel nacional, en una elección ejecutiva, estamos hablando de 500.000 de votos, que es un montón, para fiscalizar, para poner la boleta, para que no te lo roben, para que la boleta llegue, para todo lo que eso significa, en un país muy grande y con muchas mañas y muchos aparatos. Entonces, nosotros creemos y sostenemos que con ese 500.000 de votos, si el Nuevo Más supera el piso de las PASO, realmente va a obligar al FIT ahora a discutir la unidad. El FIT Frente de Izquierda, ¿no? Los trabajadores. Sí. Hablaste de 500.000. Una de tus propuestas, ¿no? Sí, es la campaña del 500.000 de cosas. Es la campaña del 500.000. Votos, ¿no? Salario mínimo. Vos hablás de un decreto para que todo el mundo tenga un piso de 500.000 de pesos de ingreso. Sí. Bueno, contame, es interesante, por supuesto a todos les cae muy simpático esta medida, pero contame, ¿de dónde provendría la guita? Y yo imagino que en las grandes empresas esto es algo que podrían resolverlo pese al costo y a la negativa y el rechazo que seguramente plantearán, pero me lo imagino más difícil en otros ámbitos. Pero contame un poquito cuál es tu idea de dónde sale el dinero para que todo el mundo reciba hoy 500.000 pesos, que tenga esa base de ingreso. 500.000 pesos de salario mínimo vital y móvil de piso para elevar la masa salarial y los ingresos salariales en Argentina. En primer lugar, salen de la ganancia. No estamos hablando de la emisión de papelitos. Estamos hablando de que más o menos el salario promedio, no el mínimo, el salario promedio representa 2,5 del PBI, nosotros queremos llevarlo al 5% del PBI de la masa salarial. Si vos lo pensás en términos de la macro y de la riqueza general de la Argentina, no es tanto. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? La riqueza que se genera en Argentina se está fugando. Hay un PBI entero afuera. Lo dijo el INDEC y lo volvió a nombrar Cristina Fernández, que actúa como si no fuese la vicepresidenta del país donde eso sucede. Y no pudiera hacer nada, pero bueno, vamos a dejar ese tema. Si vos poner un salario de ese piso por decreto y obligarlos es una manera de poner una barrera para que se vayan las ganancias de la Argentina y queden adentro. Quedan en materia del trabajador, lo que te permite, además de mejorar tus condiciones de vida generalizadas, mejorar el consumo interno, el comercio de barrio, de cercanía, la construcción, hacerte la casa, y además es una medida de soberanía porque frenás que todas las multinacionales que emplean a trabajadores y trabajadoras en la Argentina, todo lo que generen acá se lo fuguen, porque lo tienen que dejar en salario. Es un reparto de ganancias. A ver, tomo esto, claro, vos me decís multinacionales, compro. Dejame ponerme en abogado del diablo. Dale. Tenés un montón de pymes, ¿no? Que está complicado eso, ¿no? En muchos casos está complicada la supervivencia de muchas pymes producto de la situación económica.
vos le hacés pagar a una pyme que tiene, no sé, 15, 20 empleados, ese nivel salarial que por ahí pagan hoy por hoy la mitad de eso, o menos. O menos. O menos. Y por ahí no tienen capacidad de afrontar ese pago. Para ¿Qué esos haces? casos, ahí hay que distinguir. Se armó mucho revuelo por una declaración que tuvo en relación al debate de las pymes y los que se hacen pasar por pymes. Ujú. Los que realmente son pymes, microempresas, microcomercios, comercios familiares, pocos empleados, viendo sus ingresos, revisando todo, tienen que tener asistencia del Estado, ahí sí subsidio del Estado, para que no sea el trabajador el que pague la dificultad económica, porque siempre la variable de ajuste termina de ser el salario y no otra. Ahí que haya asistencia del Estado, eso seguro. Después, Mirá que son muchas, ¿no? Las pymes son las mayores generadoras de puestos de ahí es lo que trabajo. digo, que yo hay que revisar el 82% más o menos por las que se hacen, las que se dicen pyme y la verdad que no son ese comercio de 10 Ok. personas. Y hubiera Hay venido muy bien sectores, en época de pandemia, ¿no? por ejemplo, hay sectores que dicen yo soy pyme. Ujú. Tengo 100 empleados contratados bajo convenio. 100 más por agencia, que los contrata la agencia, no lo contrato yo. Ahí tengo 200. Y 100 más, tenés una tercera, tenés 300 empleados, amiga. No sos una pyme. una pyme. Bien. ¿Y qué haces con esa guita? Bueno, generó mucho impacto, que yo dije, la fugan a Delaware o a un paraíso fiscal. Entonces ahí hay que empezar a distinguir porque hay otro problema que es el secretismo empresario. Y también esta medida de los 500.000 busca atacar dos fenómenos que veo que hay en la Argentina nuevos, o no son nuevos, pero que están muy desarrollados y son impactantes. Uno son los trabajadores que están bajo convenio y debajo de la línea de la pobreza. Industrias emblema. Y otro es el del multiempleo. Tenés 2 o 3 trabajos para llegar a fin de mes. Y uno de ellos, o varios, seguramente es bajo el régimen de monotributo, relación de dependencia encubierta. Si vos tenés un piso salarial de 500.000, podés tener un trabajo. Y ahí podés generar una carrera profesional, formarte en un oficio, o tener un pedazo del día libre y ser un poco más feliz. Porque la verdad que lo que no se está discutiendo en la Argentina tampoco es cómo la clase trabajadora puede llegar a ser un poco más feliz. Solo se Obvio. discute cuál es el nivel de dolor, cuánto podés aguantar, cuánta crisis puede soportar el país sin estallar. Bueno, hay que invertir la Ahora, discusión. Manuela, estamos hablando de Manuela Castañera, candidata a presidente de Nuevo Más. Sigo en abogado del diablo. Dijimos qué pasa con las grandes empresas respecto a este tema, las pymes. ¿Qué pasa con los empleados públicos, no? Que son muchos. Vos decías, bueno, acá no hay que emitir, es con ganancia. Ahora, Es el alrededor Estado- del 25% de los empleados, más o menos. 25% de los trabajadores en ¿Y de Argentina dónde lo saca la hacen guita del el Estado para pagar a esos Bueno, empleados? si vos empezás, en primer lugar, a tener una mejora de la economía, porque en vez de fugarse, queda dentro del mercado interno del consumo interno, mejorás recaudación, mejorás la economía de manera global, mejoran los ingresos del Estado, todo. Eso ya de manera directa, mejora el mercado interno. Hay un debate muy grande en la Argentina. Te digo otra cosa antes de ir al debate grande en la Argentina. Me parece que hay que poner retenciones a los grandes sectores del agro y de la minería. Ahora está inaugurándose el gasoducto. ¿Qué van a pasar con esas divisas? ¿Se van a ir todas? ¿O ponemos retenciones? Yo dije 50%. Se puede discutir menos, arriba de las 1.000 hectáreas para los sectores del agro, se puede discutir menos y demás. Pero si vos realmente haces una reforma tributaria para combatir el esquema regresivo que hay en la Argentina, donde los ingresos del Estado vienen de los pobres, que es el IVA, o el mal llamado impuesto a las ganancias de la cuarta categoría, que es un impuesto al salario, bueno, con una verdadera estructura tributaria donde tributen los que más tienen. Y de ahí sacás recursos, o sea, es una redistribución, y de ahí sacás recursos para ese 25% del Sí, Estado. una reforma tributaria que todos prometen, ¿no? De los candidatos. No y la que- y prometen quienes- ya, ¿eh? Bueno, por Me lo parece menos que en a las mí- últimas campañas algunos la han prometido. En esta campaña lo El que tema me es que nadie la pareció... aplica, nadie la implementa. A mí me pareció en esta campaña que hay una novedad y que hay ciertos sectores que de la derecha y la ultraderecha, tenés todo el arco político del centro para allá, ¿no? Tenés extrema derecha, tenés centro derecha y tenés conservadores. Sí. Ya Después hay está. que, de la misma manera que tenemos que definir cuáles son pymes, tenemos que definir cuál es cuál ahí, ¿no? Sí, Porque sí. Bueno, ahí te lo hay tiro distintos ahí, criterios. sí, viste, la socióloga. Quiero preguntar algo, no te pregunté al principio cuando te decía, bueno, ¿por qué la izquierda no está junta? Vos en el día de ayer, si no me equivoco, planteaste un desafío a Miriam Bregman para un debate público y a Grabois. Sí. ¿Por qué este debate es sabiendo que ya no están, digamos, en el mismo espacio de contienda, por lo menos en estas primarias? A mí me parece que las PASO imponen mucha fragmentación entre la elección de PASO, que en un punto dirime las internas, que hay mucho debate en todas las internas, tienen su peso, pero al mismo tiempo no se elige nada, Ujú. porque después está la general.
se generan falsas mayorías, dejan candidatos afuera. Entonces creo que confunde mucho a la población y hay todo un sector que quiere hacer una votación de izquierda, un sector que viene del progresismo, gente que no venía votando a la izquierda, gente que sí, y hay mucha cantidad de candidatos y muchos debates y muchas maniobras y cosas solapadas. Y me parece que lo más democrático para toda la sociedad es poder hacer un debate que sea clarificador y más también un debate porque, además de clarificar las posturas en las elecciones en relación a Grabois, Breckman y mi persona, también para ver cuáles pueden ser los eventuales puntos de confluencia en la calle, que ese es otro tema, que sí podemos tener. Entonces, muchas personas nos siguen y preguntan, ¿qué pasa con la lista Grabois? ¿Es Grabois de izquierda? Bueno, yo digo no. Grabois es una colectora de masa. Sí, es colectora Grabois. Sí, Grabois es una colectora de masa. Sí, sí. Yo te diría que a esta altura yo no sé si la fórmula no es masa Grabois más que masa Rossi. Me pareció que terminó siendo una especie de... ¿Por qué decís eso? A ver, yo lo que creo es que Grabois lo que va a hacer en hechos concretos es evitar la fuga de muchos votos del sector del Frente de Todos que no se sienten representados por Massa. Se llama Unión por la Patria, ahora le decís Frente de Todes y eso no va más, ahora es Unión por la Patria. Unión por la Patria. Y eso es otro nombre más conservador, que además Unión por la Patria, dicho por el Cuervo Larroque, no tiene programa. Que primero, como decía el general, primero los votos y después el programa. Y es al revés, primero el programa y después la campaña. Sí, no, sabemos los programas de muy poca gente. Bueno, la derecha está diciendo un poco su programa. Larreta viene haciendo en cuentagotas, anunciando, bueno, en seguridad vamos a hacer esto, en esto, de a poco, ¿no? Pero es cierto que el resto de los candidatos, por ahora sabemos poco y nada. A mí lo que más me llama la atención, bueno, hoy se supo que Massa está de acuerdo con la baja de la edad de imputabilidad. Sí. A los 16. Bueno, en eso es coherente Massa. Choca choca de frente directamente con lo que pregonaba en todo caso otro sector de Unión por la Patria. Lo que pasa que como ahora el candidato ejecutivo es Massa, le imprime ese tinte conservador a toda la alianza y me parece que Grabois no va a imponer un programa progresista, sino que va a contener una fuga de votos por izquierda, que eso es una maniobra, porque dentro de la lista de provincia de Buenos Aires, por ejemplo, tienen la misma lista. O sea, vos votás a Grabois y votás los intendentes y los diputados de Massa. Ahora, sin afán de defender... De hecho, Kicillof está haciendo campaña con los dos, porque comparten la misma lista. Pero en el caso de Grabois... Esa es la definición de colectora. Está bien, pero sin el afán de defenderlo, que se defiende bastante bien solo Grabois. A ver, me queda claro Grabois porque hasta hace un mes decía barbaridades de Massa, ¿no? En todo caso, lo que él decidió es estar dentro del espacio y pelearla adentro, sabiendo, creo yo, ¿no? A esta altura del partido que va a perder esa interna, pero quedarse adentro, ¿no? Que es lo que pasa con los frentes. Lo que pasa es que hablamos recién cuando decíamos el progresismo. Bueno, pero por eso hablamos recién un poquito qué pasa en los frentes, ¿no? Cuando decíamos si vos vas a estar dentro del frente izquierdo o por qué no podés estar y demás. Entiendo yo que hay mínimamente 4, 5, 6 ideas fuerzas dentro de la izquierda en el cual vos podés compatibilizar con Breckman, con Solano y demás. Me cuesta creer que Grabois pueda compatibilizar con Massa. No solo Grabois, otros referentes del espacio. Pero bueno, evidentemente se decidió quedarse ahí y no irse. Claro, porque en un punto, por eso me parece que es una maniobra para el electorado progresista, porque ahí ya no hay más progresismo. Ahí lo que hay es un candidato conservador. Y además de Grabois también me preocupa mucho porque es un candidato contrario al derecho al aborto y hoy los derechos de las mujeres y el colectivo LGBT son un punto donde la derecha ataca un montón. Entonces volvieron las campañas misóginas, hay candidatos y candidatas que dicen que quieren ir hacia atrás con la legalización del aborto. ¿Y qué va a hacer Grabois cuando venga la derecha a atacar un derecho de esas características? A ver, este escenario es estrictamente un resultado que responde a la realidad interna, es decir, uno puede decir, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina no resolvió los problemas básicos de la gente o de mucha gente, y entonces el castigo es, bueno, vamos a votar a otros candidatos que no sean los candidatos del oficialismo. Y hay muchas referencias, sobre todo hacia la derecha o hacia el conservadurismo, ¿no? Evidentemente deciden que sea más el candidato porque debe ser el que más mide dentro del espacio, donde hay otros referentes que no responden a la misma línea de Massa. Entonces te pregunto, ¿esto tiene que ver con esa realidad interna o tiene que ver con un fenómeno mundial donde el avance de la derecha es elocuente? Yo a nivel mundial no diría que hay netamente avance de la derecha. Creo que hay polarización y que están los dos extremos. Que está la derecha y que está la izquierda. Claro, si vos tenés el ejemplo de Boric. No te lo digo en términos electorales. Pensemos Francia. Sí. Vos tenés elecciones que van en un sentido y sociedades que van en otro. Para mirar el fenómeno completo. En Francia tuvieron que elegir entre Le Pen y Macron.
O sea, y era estaba todo... la candidatura de Melenchón también, que Sí, le fue pero muy bien. en el tramo final de esa elección había dos candidatos y Bueno, la gente tuvo que elegir y le entre la fue- extrema derecha o un tipo conservador o como quieras ubicarlo, Sí, ¿no? y en el medio le fue muy bien también a Melenchón, más identificado con hacia el progresismo Sí. y demás. Entonces, pero hay una discusión social descomunal. Entonces ahí no creció solo la derecha, no creció solo Le Pen. Pero vos, a ver, te quiero preguntar lo siguiente respecto a este mismo tema. La irrupción en escena de un tipo como Milei, Sí. yo creo que responde un poco a este fenómeno, ¿no? Evidentemente el tipo captura parte del voto bronca, Claro. pero lo captura con derecha, con un discurso misógino, Sí. con un ataque al sentido común, digo yo, ¿no? Porque empezar a hablar de venta de órganos... O con no te diría que hace un ataque al sentido común, busca crear un sentido común de derecha, donde en la Argentina había un sentido común más de tipo solidario, un sentido común más feminista, y Milei quiere cambiar el sentido común de la Argentina, que son los acuerdos sociales más elementales. Ahora, yo creo que en el mundo no solo crece la derecha, que también crece la izquierda, que hay que mirar las elecciones, pero después también hay que mirar las sociedades. Si vos tomás Jujuy, Gerardo Morales sacó un montón de votos y al otro día la sociedad entera, incluso la gente que lo votó, salió en contra de su reforma inconstitucional, está en la calle, están los pueblos originarios y demás. Bueno, Entonces estuvo la ahí, movilización del día de ayer, ¿no? ayer estuvimos también en la Ronda de las Madres, fuimos con el Encuentro Memoria Verde Justicia, yo estuve también en la marcha, estuvimos en las calles por este tema, en defensa del derecho a la protesta social y en contra de la reforma inconstitucional de Morales. Pero lo que voy es que en la Argentina están las elecciones y está un poco cómo puede votar la sociedad, pero después está cómo vive y a dónde van sus pies. Y en el término de sus pies, creo que sigue habiendo un crecimiento de una izquierda que está metida en la marea verde, en los nuevos fenómenos de sindicalización, en la juventud, y también lo veo en el mundo. Si mirás Estados Unidos, hay una nueva ola de sindicalización. Está hasta la Nana Fine luchando, la Nana Fine proletaria, luchando por el salario. Bueno, Sí. un salario bastante alto, Bueno, pero tenemos países con... Amazon, Starbucks, Sí. repartidores por aplicación. Y eso es un fenómeno de resistencia al Sí. ultracapitalismo. Es un Entonces yo fenómeno- veo también la resistencia. Es un fenómeno por ahí en los Estados Unidos no se veía tanto, sí los tenés en Europa muy fuerte, ¿no? Sindicatos como en Francia y demás. Pero déjame, Manuela, que te hagan preguntas los oyentes que están escribiendo. Así es, para Manuela quería preguntarle a cuánto piensa llevar las jubilaciones, ya que propone llevar el salario a 500. Gracias, Carla. Me A encanta 500.000, digamos, a ¿no? No 500.000, 500 no, no. 500 pesos, eso. 500.000 pesos. Eso es lo que ya hay. Gracias, Carla, por la pregunta, porque nos permite aclarar, como en nuestro programa tenemos 7 medidas anticapitalistas para salir de la crisis, y parte de eso es nuestra política en relación a las jubilaciones. Nosotros nos sumamos a la demanda histórica del 82% móvil, pero si vos llevas el salario mínimo a 500.000, el 82% para la mínima se calcula a partir de los 500.000. Entonces eso tiene un impacto muy positivo, concreto y claro, ¿viste? No como dice el resto de los candidatos, que no, que vamos a revisar esta parte, que sacamos la de privilegios, todo. Si elevás el salario mínimo y llevas al 82% móvil, bueno, aquellos que cobran la mínima es el 82% de los 500.000. Pero si un convenio tiene más que eso, va a ser el 82% arriba de ese número. Y me parece que es una política concreta y clara en relación a materia de previsional, cuando ahora hay un discurso de vaciamiento y básicamente privatización. Bueno, quiero ir redondeando básicamente con otro tipo de propuestas, ¿no? Creo que la central, o por lo menos de más impacto, es la que hablaste hace un ratito, de los 500.000 pesos como salario mínimo vital y móvil. Decime 2 o 3 de las propuestas más importantes que tengas también, para que la gente sepa, ¿no?, que estás ofreciendo al electorado para que decida en todo caso si votarte o no votarte, ¿no? Bueno, hay muchísimas propuestas, tenemos nuestro programa completo, pueden entrar a las redes sociales, a las páginas para ver todo, por ahí a manera de síntesis, un poco cuál es la idea de la lista 13, que además 13 de agosto, lista 13, va a ser la primera en el cuarto oscuro, para que ya se vayan acordando, me van a ver ahí a mí riéndome un poco, porque es un poco como soy, así poniéndole alegría A Macarena. la Macarena, poniéndole alegría, la alegría de luchar, como digo yo, para cambiar las cosas. Tenemos la propuesta del salario mínimo de 500.000 pesos. Estamos con los trabajadores de reparto por aplicación por el reconocimiento de la relación laboral, Qué bueno. con que forma parte de un segmento enorme en la Argentina, y pedimos también que le reconozcan su primer sindicato de base, que es el Citrarepa, que le están pidiendo a la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, que se lo reconozcan. Ujú. Hace rato, ¿no? Hay una pelea que viene Sí, que hace viene un tiempo. exactamente, y que es uno de los nuevos temas. Estamos conectados con los nuevos problemas de este ultracapitalismo del siglo XXI,
y la precarización laboral nos preocupa un montón. Por eso también sostenemos el pase a planta permanente, el trabajo bajo convenio, terminar con el monotributo para los trabajadores. Y en materia social también nos preocupa mucho llevar a 10 puntos del gasto del PBI el presupuesto de salud y de educación. Es decir, sobre presupuesto. Porque vemos que el problema no es solo del último gobierno y del anterior, sino de una destrucción del Estado argentino de los últimos 40 años, que por pagar deuda, por decir que la soberanía se compra, se quedó sin un peso para invertir en infraestructura. Creemos en la gran inversión de obra pública con control de trabajadores, vecinos y usuarios para generar puestos de empleo genuino y para mejorar la salud y la educación pública. Bueno, también como hija de la educación pública, para mí es un tema hipersentido. Trabajadora de la educación, está muy presente en la campaña. Y además, defensoras incondicionales de la legalización del aborto. También te cuento que tenemos un candidato extrapartidario en la capital federal que nos da mucha alegría, que es Alejandro Tantanian, quien fuera director del Cervantes, dramaturgo, escritor. Él se suma a esta campaña para defender los derechos de la comunidad LGBT y muy preocupado por los crímenes homofóbicos y por la violencia. De hecho, mañana a las 4 de la tarde en Beer Life va a haber una charla con él y los jóvenes para hablar también sobre el lenguaje inclusivo, el feminismo, la educación sexual integral. Tenemos un programa global que significa una mirada alternativa para salir de la crisis, que no sea más ajuste, que no sea represión, que no sea recorte de salarios, que no sea recorte de derechos y que no sea crecimiento del discurso de resentimiento y la competencia por el de al lado. Tenemos una mirada colectiva, queremos renovar a la izquierda, queremos pasar las pasos para poder realmente estar en condiciones de disputar esa unidad. Y bueno, y le pedimos al resto de la izquierda también que utilice los mismos principios morales para la discusión, para no mentir, porque nos parece que hay que hacer política de otra manera y no como está haciendo el resto en este momento, y lo decimos públicamente porque ahí hay muchas lecciones a tomar. Manuela, gracias por venir con nosotros. Muchas gracias a ustedes, me encantó estar hoy a la tarde. Manuela Castañera, candidata a Presidente de la Nación por Nuevo Más en este estreno del Café Político de los días viernes.